Ahora tenemos conectada a una increíble invitada desde Inglaterra. Ella es María Loreto Flores, es directora de Zaha Hadid Arquitectos. Yo quiero decir como arquitecto, creo que no existe ningún arquitecto egresado que no conozca esta oficina del mundo. Realmente son los rockstar en lo que tiene que ver con arquitectura. Y hoy vamos a hablar de arquitectura, arquitectura de vanguardia, pero también de sustentabilidad. María Loreto, ¿me escuchas? A ver, tu micrófono está apagado. A ¿Me ver, escuchas ahora? perfecto. Ok, Oye, te doy la bienvenida y te dejo la pantalla para que nos presentes. perfecto. Buenos días, buenas tardes creo ya a todos. Muchas gracias a la organización de Construye 2025 por la invitación a presentar nuestro trabajo hoy. Mi nombre es María Loreto Flores, soy arquitecta chilena. Vivo en Londres desde el año 2006 y trabajo en Zaha Hadid Architects desde hace más de 15 años. Actualmente soy directora asociada y estoy muy contenta de poder presentar para mi país en español parte del trabajo en el cual he estado involucrada en los últimos años. El objetivo de esta charla, más allá de presentar los proyectos que todo el mundo puede haber visto o conoce de nuestra oficina y que han sido ampliamente publicados en los medios, es, eh, es más que nada presentar los procesos que han llevado a un estudio de arquitectura con un lenguaje de diseño reconocido, publicado y con más de 40 años de trayectoria a asumir los desafíos de la sustentabilidad. A modo de introducción general, Zaha Hadid nació en Irak, estudió y vivió en Londres y en el año 1979 fundó Zaha Hadid Architects. Fue la primera mujer en recibir el premio Pritzker de arquitectura, entre otros, el Stirling Prize, la medalla de oro de la Riva. Pero el mayor aporte de Zaha a la arquitectura es la revolución en la forma de entender las geometrías, dejando atrás la ortogonalidad y llevándonos a espacios sinuosos, dinámicos y continuos, donde todo es posible. Zaha Hadid Architects, la oficina que ella fundó y de la cual soy parte, es conocida globalmente por la aplicación de esta investigación en el diseño a la generación de geometrías complejas y también a la fabricación en conjunto con los medios digitales. Después del fallecimiento de Zaha, somos más de 450 arquitectos que continuamos con su legado. El equipo senior al cual pertenezco congrega arquitectos que hemos trabajado con ella en las décadas pasadas y nuestro director actual es Patrick Schumacher, que estudió y trabajó con Zaha por más de 30 años. Desde la abstracción de las primeras pinturas, que muchos de ustedes pueden haber visto también cuando Zaha dibujaba estos paisajes imposibles, inspirada por el constructivismo ruso, hemos llegado a un portafolio de proyectos con un lenguaje propio, con proyectos construidos en más de 61 más de 61 proyectos, en más de 18 países distintos, en todas las escalas, desde objetos, pabellones, viviendas, escuelas, museos, estadios, hasta planes maestros en sectores públicos y privados. Pero cómo después de tener todo este bagaje en cuanto a trabajo podemos asumir la iniciativa sustentable, considerando nuestro lenguaje de diseño, manteniendo nuestras premisas de belleza, de complejidad en la geometría y al mismo tiempo responder a los requerimientos sustentables. En el año 2012 se terminó de construir el Centro Acuático de Londres para los Olímpicos que la ciudad albergó en ese año, para los Juegos Olímpicos. Y este fue quizás uno de los primeros proyectos en los cuales testeamos algunas de las ideas relacionadas con la sustentabilidad. La principal de estas fue que el edificio tenía que tener dos usos. Primero, durante los Juegos Olímpicos tenía que albergar obviamente las competencias olímpicas y una cantidad de visitantes, de espectadores de 17.500 personas, y luego ser el legado para el área de la ciudad donde estaba inserto, en este caso el área de Stratford, que hasta ese entonces era un área muy deteriorada de la ciudad y donde todo el plan maestro de los Juegos Olímpicos
llevó a una regeneración del área, se transformara posteriormente en un centro deportivo para la comunidad con solo 2.500 asientos. En este caso, la respuesta formal fue adherir al edificio central unas alas que tenían la capacidad extra que necesitaba el edificio y que posteriormente fueron desmanteladas y recicladas. El segundo logro que tuvo este proyecto fue el establecimiento de lo que llamamos el hormigón verde. Esta fue una iniciativa de ARU, los ingenieros con los cuales trabajamos en este proyecto y con los cuales trabajamos en muchas de nuestras obras, que propusieron usar un hormigón que contuviera un 65% de agregados provenientes de materiales reciclados. Tal fue el éxito de este hormigón que el Comité Olímpico decidió que fuera el estándar que se usara para todo el resto de los recintos deportivos que se construyeron en ese momento. Luego tenemos el Centro de Investigación en Kapsark. Esto está en Arabia Saudita, en Riad. Este es un centro de investigación del petróleo y por lo tanto la impronta sustentable venía desde el cliente. Creemos que es muy importante recalcar que la mayoría de los clientes que buscan hacer proyectos con nosotros ahora o los concursos a los cuales postulamos están incluyendo la sustentabilidad como uno de los temas que tiene que estar incluido y asumido por los proyectos en etapas tempranas. En este caso, el cliente tenía un interés muy grande en que el proyecto tuviera una acreditación, el LEED, en este caso platino, y se nos propuso como desafío que el diseño siguiera esos lineamientos. El sistema arquitectónico en general es una aglomeración de células, un sistema celular que nos permitía tener distintos compartimentos en los cuales la orientación hacia las áreas de asoleamiento necesarias y también hacia los vientos predominantes fuera la óptima para el confort de las personas que lo utilizaran. Se crearon además patios internos, que en este caso se les otorgaba sombra con los volúmenes que estaban en conjunto, entonces eran patios cerrados, patios abiertos. Además también la utilización de paneles solares, la reutilización del agua, el reciclaje de los materiales de la construcción y también el proveer materiales de construcción desde lugares que no estuvieran a más de 800 kilómetros del lugar del proyecto. Estas son dos imágenes de los patios cubiertos y el patio abierto entre las células. Sin embargo, hasta ese momento las iniciativas eran proyecto a proyecto, de acuerdo además a lo que el cliente necesitaba, pero no habíamos pensado en una política general, en algo que unificara todos los proyectos a través de la oficina y por tanto hace más de 5 años comenzamos una estrategia que llamamos de Low Carbon Strategy, que en este caso propuso analizar en retrospectiva los proyectos que ya habíamos realizado, los proyectos presentes y crear lineamientos y metodologías de trabajo para proyectos futuros. El punto de partida para esto fue entender que el 40% de las emisiones del CO2 en el planeta están relacionados con el medio ambiente construido y con todas las operaciones derivadas de la construcción. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como arquitectos es innegable. La segunda idea a seguir fue que había que seguir criterios, porque somos parte de una comunidad, en este caso criterios de la Agenda Sustentable de las Naciones Unidas 2030 y además el desafío climático que RIVA propuso para 2030, al que la mayoría de los arquitectos del Reino Unido adhirió, que plantea principalmente en reducir, digamos, reducir la energía operacional de todos los proyectos en un 75%, reducir el carbono incorporado entre un 50 y un 70% y el uso de agua en un 40%. Además, se planteó que cualquier proyecto que en el futuro
postulara a los premios Stirling o cualquier premio dentro del Reino Unido, debía seguir estos criterios, estos lineamientos sustentables al momento de participar. Entonces, obviamente, es un pie forzado para cualquier arquitecto, en este caso de una envergadura como la nuestra, el tener que incluir todos los principios si es que queremos seguir a la vanguardia de la arquitectura. Dentro de la oficina tenemos proyectos con acreditación. La mayor parte de ellos siguen OLID o BREEAM. Aquí hay un compendio de los que hemos hecho hasta ahora. Están en distintas partes del mundo, pero aún incluso cuando los proyectos estén en Asia, deciden seguir o BREEAM o LEED. Y bueno, no voy a explicarlos todos en detalle, pero la idea es entender que tampoco es suficiente mostrar credenciales para decir que lo que estamos haciendo está en la dirección de lo sostenible. Para nosotros fue también importante entender cómo estábamos trabajando internamente, si es que los equipos de trabajo tenían la preocupación por los temas sustentables, si es que nosotros, como líderes de proyecto, como interfase con el cliente, con los consultores, estábamos también dando el mensaje correcto. Por tanto, planteamos dentro de esta estrategia hacer un diagnóstico y educarnos internamente para entender los conceptos principales y para saber dónde estábamos en el mapa de la sustentabilidad actual. En este sentido fuimos ayudados por una empresa de ingeniería con especialidad en sustentabilidad que se llama Max Fordan en el Reino Unido. Ellos nos realizaron talleres internos en los cuales revisamos nuestros proyectos y creamos ciertos lineamientos que establecimos como básicos para empezar nuestro trabajo en el futuro. En este caso, por ejemplo, identificamos las oportunidades para intervenir en el proceso de diseño. La principal es demostrar el valor de la sustentabilidad en la etapa del brief, que es el encargo en cuanto el cliente viene. Si el cliente viene a nosotros y nos pide un proyecto sustentable, muy bien, perfecto, vamos a trabajar en esa dirección, pero si él no lo pide, nuestra responsabilidad es plantearlo y decirle al cliente cuáles son los beneficios de empezar un proyecto de esta manera. La segunda, obviamente, es cuando ya estamos en la etapa de diseño, en este caso diseño esquemático, el desarrollo de diseño, donde tenemos también la ayuda de expertos, de ingenieros que trabajan con nosotros en las distintas disciplinas, y en este caso tener trabajo adelantado en términos básicos para que no sea como en algunos casos en el pasado, cuando solamente se realizaba esta revisión de las credenciales sustentables de un proyecto al final, cuando prácticamente el proyecto estaba en construcción. Las conclusiones de todo este proyecto, de esta estrategia, se resumieron en un libro, en un pequeño manual que es solo de uso interno para nosotros, y en los cuales concluimos que habíamos tenido un buen desempeño en el pasado, que habían proyectos que eran bastante exitosos y que esos proyectos debían de ser nuestro ejemplo y nuestro estándar a seguir. Además que, como les mencionaba anteriormente, que el equipo senior, que los jefes de proyectos deben ser la inspiración para el resto del equipo y deben ser además los que planteen estos cuestionamientos en las reuniones con los clientes y con los consultores. Y por último, también cambiar la forma en que trabajamos, no necesariamente en términos de diseño, sino además en cómo podemos ser sustentables en nuestra propia oficina, en nuestro lugar de trabajo, con el día a día. Y en términos de lineamientos generales, bueno, aquí hay una lista, ustedes pueden leerla, no voy a ir punto por punto, pero consideramos que estas eran las ideas básicas que todo proyecto, al momento de estar en proceso de sketch, la primera idea, el primer concepto que vamos a presentar, tuviera ya alguna implicancia en términos de la sustentabilidad, ya sea en términos de orientar la volumetría, de pensar cuáles son los materiales, de entender cuáles podrían ser las ventajas si, por ejemplo, pensamos en
en que el plan de construcción incluya la reutilización de ciertos elementos del proyecto. En este sentido, este es uno de nuestros proyectos más emblemáticos y que mejor representa lo que hemos tratado de hacer hasta ahora. Este es el Forest Green Eco Stadium. Es un estadio que está en una ciudad pequeña acá en el Reino Unido que se llama Struth. Este es el tipo de proyecto en el cual el cliente y el arquitecto crean una sinergia perfecta. El cliente de este proyecto es un empresario de energías verdes. Él compró estos terrenos y quiere crear un parque sustentable para entregárselo a la ciudad de Struth. Al mismo tiempo es el dueño de un equipo de fútbol pequeño y quiere a través del deporte crear también los lazos con la comunidad. Todo en el marco de el net zero, en el fondo que sea carbón neutral todas las construcciones. El estadio sería entonces el primer estadio carbono neutral. Si lo realizamos, si se construye, que esperamos así sea, estamos en camino, que además debe cumplir todos los requerimientos estructurales por ser un estadio y finalmente no perder ni la elegancia ni la singularidad de la forma que imprimimos en nuestro diseño. Como decía, la estructura principal es en madera. El resultado de este volumen fue una operación que se dio coherentemente con el material que íbamos a utilizar, por tanto no se pensó en una masa, en una volumetría pesada, sino en una serie de secciones que, si bien se veían discontinuas, configuraran el volumen como tal, como un todo, y también expresaran las propiedades del material, en este caso de la madera. Esta es una de las imágenes del edificio, del estadio, con también el área de aproximación para los hinchas, las canchas de preparación. La definición de la estructura y la modulación de los componentes fue realizada en conjunto con los ingenieros, con un equipo de ingenieros y también con los fabricantes, en este caso de madera. El diseño está siendo abordado de forma paramétrica, por tanto, cualquier cambio que haya en términos de dimensiones puede ser rápidamente actualizado en los modelos y además podemos compartir este modelo con los ingenieros y con los fabricantes. Se ha pensado que estructuralmente funciona bien una mezcla de glulam con CLT, con madera contraplacada, creo que es en español, perdón por la... en el fondo una unión de ambas, ya que con el glulam podemos diseñar las piezas que son, digamos, continuas, como las de cubierta, y con el otro tipo podemos hacer la parte de los asientos. En este esquema, por ejemplo, mostramos, bueno, la imagen tridimensional de cómo nosotros le entregamos el modelo a los ingenieros. Luego, en la imagen de la izquierda inferior tenemos el modelo que los ingenieros realizan para entregar luego a los fabricantes y algunos de los detalles de cómo los dos tipos de madera se unirían. Además, tenemos los estudios de iluminación, de ventilación, de renovación de energía. Una de las características más importantes en este caso para el estadio es la cubierta de membrana transparente. En este caso fue utilizada para permitir el crecimiento de césped natural y reducir obviamente el uso de cualquier material artificial. Se contempla también la recolección de aguas de lluvia para utilizarla en el fondo en el resto de las actividades de soporte del estadio, y también hay un estudio para reducir la contaminación lumínica producto de la iluminación artificial que el estadio como tal necesitará. Estas son algunas de las imágenes realistas de cómo el estadio se vería. Es un estadio de una escala bastante menor que digamos, los de las grandes ligas.
pero por lo mismo es un proyecto muy importante para nosotros porque creemos que además de la sustentabilidad en términos de, en este caso, innovación en el uso del material, que tiene un componente muy complicado en términos de la regulación de fuego, por ejemplo, está el vincularnos con la comunidad en entregar espacios que tengan una escala más amable y entonces contribuir a la sustentabilidad social de toda el área. El segundo componente de nuestra estrategia para abordar la iniciativa sustentable fue la creación del equipo sustentable dentro de Saja. En este caso es un equipo de profesionales que son arquitectos, pero que están especializados en términos de sustentabilidad, en manejo de softwares y de herramientas que nos permitan hacer los estudios básicos antes de entregarlos a los ingenieros, en términos de asoleamiento, de vientos predominantes, etc. Entonces, de esta manera podemos informar el diseño mediante este análisis medioambiental. Como les decía, la forma en que este proceso funciona es la integración in-house, al interior de nuestra oficina, de tanto el equipo de arquitectos que está, por ejemplo, diseñando un proyecto y el equipo de sustentabilidad que toma la volumetría inicial o toma el sketch general, la localización de este proyecto y lo verifica en términos de cuáles son las mejores estrategias para orientar esta volumetría, para dónde tienen que estar las fachadas que son más abiertas o más cerradas, cuál sería el comportamiento en términos de vientos, en términos de energías renovables que pudieran también incorporarse en el proyecto. De manera tal que cuando el proyecto, el sketch, va a los consultores externos, en este caso a los ingenieros locales, por ejemplo, ya hay una validación, ya hay una retroalimentación de los conceptos iniciales y de alguna manera se avanza en el proceso mucho más rápido para llegar a una optimización total de la propuesta. Aquí, por ejemplo, en este recuadro mostramos un poco el trabajo que este equipo hace. Les contaba en términos de los estudios iniciales, pero también en la creación de ciertos software para ciertos casos, en ciertos análisis, y la modificación de lo que llamamos la geometría viva. Cuando hablo de geometría viva es porque es volumetría que todavía puede cambiar y que si la retroalimentación, si los comentarios de este equipo nos dice que hay ciertas cosas que de verdad están muy equivocadas en el modelo, todavía pueden cambiarse para optimizarlo. Nuestro equipo de sustentabilidad nos ha entregado además ciertos principios que ellos consideran son importantes para imprimir el modelo circular dentro de nuestro proceso de diseño. Primero, tratar de minimizar los residuos en términos de cuando proyectamos o cuando pensamos en el material que vamos a usar, tener una visión a futuro de qué es lo que va a pasar con el trabajo en la construcción y además con cómo ese material va a ser o las emisiones que ese material va a tener en el futuro. La adaptabilidad y la flexibilidad, por ejemplo, en este caso, lo que les hablaba del London Aquatic Center, cómo desde una etapa muy temprana del proceso se pensó en que este edificio podía ser adaptable, podía servir a dos funciones, podía tener distintas capacidades. La permanencia y la resiliencia, en caso de pensar cuántos años queremos que este edificio permanezca, y que ojalá los cambios sean siempre a reemplazo de partes, pero que no tenga que cambiarse el todo, o que el todo, digamos, no tenga fallas tan grandes que sea necesario que el edificio sea completamente modificado. Y luego pensar también en nuevas ideas como el desmontaje, la reutilización y el reciclaje, en términos de proyectos que a veces son pequeños y cuya duración es determinada, por ejemplo, para ciertos eventos o para ciertas situaciones en que el cliente quiere tenerlo, pero luego quiere o moverlo a otra ciudad, por ejemplo, o a lo mejor donarlo o convertirlo en un edificio de un uso distinto. Estos son algunos de los estudios que este equipo de sustentabilidad nos entrega.
con la información que previamente el equipo de diseño les ha entregado y que también se convierte en el material que nosotros presentamos a los clientes. En este caso, por ejemplo, la integración de energías renovables en un proyecto en el medio del desierto, o los estudios de asoleamiento para definir, como ven en el lado derecho de la pantalla, la fachada, tanto las aperturas como, por ejemplo, los patrones de diseño que puede tener la fachada, o los elementos para quiebrasoles, etcétera. Estudios de vientos predominantes. Hay en muchos casos modelos donde obviamente el acceso puede estar equivocado, se generan túneles de viento y entonces el área obviamente no es confortable para los usuarios. Entonces toda esta información es muy útil al momento de plantear un proyecto que va a funcionar bien, que no solamente es bello, que no solamente tiene una geometría llamativa, compleja, etcétera, sino que además opera bien como un edificio para el uso que el cliente nos ha pedido. Y en este caso también un sumario de cómo todas estas ideas, conceptos y comentarios que el equipo de sustentabilidad nos entregan se aplican en forma de modelos para el diseño o catálogo de soluciones, por ejemplo, en este caso para fachadas. O sea, podemos hablar de distintas texturas, con aperturas pequeñas, con aperturas grandes, para distintos tipos de geometrías, geometrías que son un poco más angulares, geometrías que son más suaves. Entonces, todas las decisiones de diseño, cuando el proyecto se ve al final y uno dice, bueno, este diseño se ve bastante espectacular, pero no sé la verdad si es que tiene alguna razón de ser detrás. Si la tiene, es una de las ideas que nosotros siempre queremos explicar en nuestras charlas, es que el diseño no es un diseño sin razón, es un diseño que está racionalizado, que está pensado, que está discutido con consultores y que muchas veces la misma lógica de la estructura, la misma lógica de responder al clima nos entrega soluciones mucho mejores que las que habíamos pensado al inicio. Por último, voy a presentarles el trabajo que hace nuestra unidad de investigación aplicada al diseño, CODE. Este es un grupo también especializado de arquitectos, pero que trabajan con generación de softwares o plugins, herramientas digitales para resolver problemas específicos de diseño, que además trabajan con otras instituciones de, digamos, de conocimiento especializadas, universidades, institutos de investigación, y que crean además alianzas específicas y colaborativas con fabricantes o con desarrolladores inmobiliarios que quieran hacer a veces un proyecto piloto, que en este caso tiene la aplicación de distintos temas de investigación. Este es uno de los últimos proyectos que esta unidad de investigación en diseño ha realizado. Es un puente que se llama Striatus, que fue uno, digamos, de los proyectos emblemáticos de la Bienal de Venecia del año pasado. Esta fue una colaboración de nuestro grupo de diseño digital CODE con el Block Research Group de la Universidad ETH de Zurich, además con los fabricantes, en este caso los modeladores o los impresores en 3D que se llaman Incremental 3D de Austria, y con Holcim, que es la empresa que entregó el material, en este caso el hormigón, para ser impreso. Este es un puente que está compuesto por bloques de hormigón impreso en 3D y que combina principios que son básicos, tradicionales de la construcción abovedada o de los arcos de puentes de albañilería antiguos. La idea fue utilizar estos principios que son tradicionales y antiguos de una forma innovadora y mostrando una cara del material que es distinta a la que habíamos visto ahora. Estos fueron objetivos y también son los resultados.
y creo que resume muy bien lo que el proyecto fue. Primero, reducir las emisiones de CO2 que el hormigón armado emite y usar el material solamente donde es necesario sin producir residuos. La segunda idea fue reusar, ya que la inexistencia del mortero entre las piezas permitió que los materiales estén limpios. Los materiales están separados, están solamente montados en un montaje en seco, pero no están mezclados. Por tanto, es muy fácil separar lo que es el hormigón, de lo que es la madera, de lo que es el metal, y poder montarlo en otro lugar, en este caso, si es que la Bienal de Venecia ya no quiere tener el puente ahí, llevarlo a otro lugar, o simplemente reciclar los materiales para otro proyecto. Los principales componentes de esta colaboración fue, además, mostrar, como les mencionaba anteriormente, un nuevo lenguaje del hormigón, un hormigón que es más liviano, que es más fluido porque no tiene moldes, que tiene texturas y que las texturas fueron dadas, fueron una consecuencia de la fabricación, no es algo que nosotros habíamos pensado, pero por eso les decía, muchas veces encontramos ideas, encontramos características dentro de este proceso de diseño que también asumimos como parte del diseño, que además fue un flujo de trabajo colaborativo, o sea, la integración del diseño que hacíamos nosotros con la especialidad del grupo que colaboraba de la Universidad de Zúrich, además de los fabricantes y en este caso también de Holcim, de la empresa que entregaba el hormigón. Y todo este conocimiento se compartía en plataformas digitales abiertas, que también van a ser abiertas, creo, en el futuro, además de estar ampliamente publicado online en todas partes, para que este ejemplo, este piloto sirva y pueda ser escalado de forma, digamos, exponencial para otro tipo de proyectos de mayor envergadura. Y además, y una cosa que hemos resaltado bastante es que el proceso es un proceso que es automatizado, porque se han usado herramientas digitales y hemos utilizado obviamente robots para la impresión de esto, pero la inteligencia que tiene el proceso, el cómo mejorar, el cómo hacer que la productividad de todo el proceso fuera más eficiente, es porque el equipo lo ha pensado. Por tanto, de nuevo, es una sinergia donde no es algo que se aprieta un botón y se le entrega a una máquina, sino que es un proceso que ha sido pensado. En términos constructivos, la estabilidad es a través de la geometría, que es, creo, un principio muy bonito dentro de lo que el proyecto plantea. El arco, como decía, inspirado en formas tradicionales, y la estructura en compresión fue concebida a través de la forma en que el hormigón fue, en este caso, impreso, que no es una forma horizontal, sino en ángulos, y que obviamente se inyectaba o se imprimía en las zonas donde las fuerzas eran mayores, por tanto, el material se utilizaba donde era estructuralmente más necesario y no se producían mayores residuos. Las capas estas se presionan entre sí y entonces no hay necesidad de refuerzo interior y el ensamblaje es en seco. Estas imágenes muestran cómo los bloques fueron impresos, los distintos perfiles, aquí hay 6 perfiles, por ejemplo, 6 secciones, es cómo se pensó que las capas fueran imprimiéndose para que la compresión se lograra estructuralmente en las áreas que era necesario. Estas son imágenes de uno de los bloques impresos, y esta en la esquina inferior derecha muestra lo que les hablaba, la consecuencia del proceso de fabricación, donde se ven todas las estrías de los distintos capas, que nosotros lo asumimos como una característica del diseño, y después las guías para que la máquina imprimiera fueron diseñadas de manera tal que estas líneas se hicieran continuas.
y pudiera entenderse como un patrón. Imágenes muy decidoras de cómo el proceso es algo rápido, es limpio. Llegaron las piezas en barco a Venecia y se ensamblaron en muy corto tiempo. Y para terminar, quiero ir a nuestro continente, acercarme un poco más al uso de la madera, que creo es muy atingente y lo han hablado en extenso otros presentadores dentro de este congreso, pero además imprimiendo una variable distinta, que en este caso es la nueva idea de metaverso y de realidad virtual. El pensar si los espacios que estamos creando pueden ser experienciados antes de que en el fondo estén construidos, por tanto pueden ser optimizados, y además una variable que no habíamos incluido hasta ahora, que es la estandarización de módulos. Este es un proyecto en Honduras, son las residencias en Roatán, es un área muy turística de Honduras, es un proyecto con un marco teórico interesante en términos de que plantea una zona administrativa independiente del gobierno central, por tanto, es una zona que económicamente podría tener sus propios parámetros y por tanto el mercado inmobiliario en este caso podría moverse más rápido de lo que en el resto del país. Pero como les decía anteriormente, esto es el marco teórico del proyecto. En términos de diseño y en términos de propuesta, porque además, como mencionaba, todos estos son estudios que realizamos y que tal vez puede ser un proyecto que se realiza o puede ser que estos mismos principios se apliquen a otros proyectos. Nuevamente la unión de técnicas vernaculares y de materiales locales, pero en este caso con formas estandarizadas. Nuestro equipo de investigación centró entonces el proyecto en tres áreas específicas. Primero, la conformación de comunidades residenciales, que podría ser comunidades para familias, para turistas, para individuos, para grupos, como muestra el diagrama inferior. El uso de la madera, que es un recurso que existe en la zona y para lo cual se realizó una alianza estratégica para pensar en el proyecto, nuevamente porque el proyecto no está realizado, con una empresa que se llama Circular Timber, que plantea el mover una fábrica modular a una área muy cercana a donde estaría, por ejemplo, el sitio de este proyecto, de manera tal que se reduzcan los tiempos de envío y traslado del material y que se capacitara a los artesanos que en este caso trabajan con madera en el área en términos de producir estos diseños que serían más estándares, pero con una impronta obviamente digital. Y obviamente la fabricación digital en términos de que sería un proyecto que estaría utilizando nuevamente máquinas y robots para moldear la madera, imprimirla, etc. En términos de cómo se mostraría este proyecto, hipotéticamente a los compradores habría una plataforma de diseño donde cada persona podría ensamblar los módulos y, digamos, las adiciones que quisiera tener en esta casa o en estas cabañas en tiempo real, en una plataforma muy similar a las plataformas de juego. Y en este caso, este proyecto se realizó en conjunto con Unreal Epic Games. Para terminar, aquí hay un video de cómo se ha pensado los distintos módulos, en este caso un módulo inicial básico al cual se le adhiere una cubierta que es distinta, que puede ser una cubierta verde o que puede ser una cubierta abovedada. Pueden haber más de uno o dos módulos juntos. Hay también distintos tipos de fachada, de balcones, que pretenden dar un sello distinto de acuerdo a lo que el usuario quisiera, en este caso, elegir.
Y creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Loreto. Lamentablemente no nos queda tiempo para hacer preguntas, pero qué decirte, eres una invitada de lujo, realmente una rockstar tenerte acá con esta presentación. Te agradezco principalmente por inspirar a los arquitectos, demostrar que la sustentabilidad y las formas ya de hacer arquitectura pueden ir de la mano. Así que te agradezco mucho por tu presentación. Y paso a presentar, vamos a ahora cerrar este bloque para esperar al siguiente bloque. Vamos a tener un receso hasta las 2. El siguiente bloque es de industrialización y me quiero tomar de las últimas 2 obras que presentó Loreto, que son obras totalmente industrializadas, donde no hay pérdida de materiales y donde la forma se expresa con su máxima capacidad. Queremos ir descubriendo cómo la arquitectura y la industrialización no son barreras, sino que pueden ser lenguajes que van unidos para construir la arquitectura de hoy. Gracias, María Loreto, y gracias a todos. Nos vemos a las 2:10.